Muy buenas amigos, yo soy Rafa Fernández y esto es Egipto Historia. Y hoy vengo a hablar de un tema que os apasiona. Yo sé que os apasiona porque son vídeos que se ven mucho y son vídeos que, oye, la verdad es que este tipo de cosas gustan y son curiosidades. Curiosidades del mundo antiguo. Pero hoy venimos con Grecia. La antigua Grecia es la civilización que ha influido en nuestra cultura, en la cultura occidental. Da igual que seas de Nicaragua o de México o que seas de Italia, da igual, o alemán, no importa. Esta civilización es la que ha influido en nuestra filosofía y en todo lo que nos rodea. Evidentemente, la Grecia actual no es la Grecia que nosotros podemos decir que es la Grecia antigua, la que conocemos, no tiene nada que ver. Ha habido muchos cambios y sí ha conservado el nombre. Pero oye, para este tipo de cuestiones, pues bueno, tenemos a nuestra compañera de viaje, siempre, Alba Egiptomanía. Hola Alba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí para hablar sobre datos curiosos de la antigua Grecia. Grecia, ¿qué te viene a la mente cuando digo Grecia? Em, a mí Alejandro personalmente Magno. sí, 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 Alejandro Magno, la dinastía tolemaica, claro, porque es algo muy ligado al antiguo Egipto, que es de lo que sí. yo más hablo en mi canal, entonces lo primero que se me viene a la mente es eso. Luego también los Juegos Olímpicos, cosas de ese tipo. ¿Ves? Cosas que han quedado, las matemáticas, que fueron los que... bueno, ahora vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de todo esto. Oye, Alba, empieza tú a hablarme precisamente de los Juegos Olímpicos. ¿Qué me puedes contar de los Juegos Olímpicos? Bueno, pues los Juegos Olímpicos son originarios de la ciudad de Olimpia, surgieron allá por el año 776 a.C. y eran una celebración religiosa que se hacía en honor al dios Zeus. En estos juegos los atletas la verdad es que competían en una gran variedad de eventos, tenían pues lucha libre, hacían también el lanzamiento con jabalina o con el disco, hacían también carreras, en fin, un montón de tipos de deportes y durante el tiempo que duraban los Juegos Olímpicos se declaraba una tregua que era sagrada y esto garantizaba la seguridad tanto de los participantes como de las personas que acudían a ver ese espectáculo. Es cierto, si tenían alguna contienda, pues unos con otros, por decirlo así, pues bueno, aquello quedaba en nada y oye, pues se celebraban los Juegos Olímpicos. Otra de las cosas que hemos oído hablar mucho, sobre todo en los países occidentales, es de la democracia. Pues sí, la democracia ateniense, pues bueno, se conoce que origina de Atenas como la cuna de la democracia. En el siglo V antes de Cristo, pues bueno, la ciudadanía ateniense pues ya tomaban parte de elaborar leyes, decisiones a nivel político a través de las asambleas. Ahí tenía derecho de voto sobre el tema político, sobre todas las leyes políticas. Esta forma de gobierno estaba, pues bueno, iba dirigida a una parte de la sociedad, no como hoy en día, que eran los hombres libres, los esclavos y gente extranjera, pues no podía votar. Y esto sentó las bases para los sistemas democráticos modernos. Es decir, la democracia ateniense no tiene nada que ver con la democracia actual, pero se parece. Tiene pues, unos rasgos que se parece y por lo menos el nombre se sigue conservando. Filosofía griega. Además, los griegos fueron los que exportaron el pensamiento. Alba, háblame de esto. Bueno, pues ¿quién no ha dado filosofía alguna vez en el colegio y ha conocido, aunque sea de oídas, a los filósofos más influyentes y famosos de toda la historia, que serían, pues, por ejemplo, Aristóteles, Platón, Sócrates? Bueno, pues estos hombres, estos filósofos, la verdad es que estuvieron investigando y
bueno, pues explorando una gran variedad de temas, como por ejemplo la naturaleza, el conocimiento, la ética, incluso la metafísica y la política. Y con todas estas cosas, estos filósofos lo que hicieron fue sentar las bases del pensamiento occidental. Cierto, y conocemos a grandes filósofos, ya los has Sócrates, Platón, Aristóteles, ya los has mencionado tú. Pero oye, quiero que también me hables de esa mitología griega, porque ya que tú hablas en tu canal de mitología egipcia, oye, háblame de la mitología griega. Bueno, pues a ver, la mitología griega, al igual que todas las mitologías de todas las civilizaciones, está repleta de un montón de dioses, de héroes, de monstruos, de criaturas mitológicas. Y bueno, pues tendríamos el dios más importante de esta mitología sería Zeus, que sería, bueno, pues el rey de todos los dioses. Luego también tenemos a el famoso Hércules, que sería un héroe semidios que tuvo que realizar pues 12 trabajos, que la verdad es que ese mito es bastante interesante. Y bueno, pues los mitos griegos aparecen en obras de arte, en el cine, en la literatura, incluso, por ejemplo, también en las fallas, también son un elemento súper característico, ya que, por ejemplo, sin ir más lejos, en Valencia he estado visitando una falla que era completamente toda de mitología griega y estaba chulísima. Aparecía Hércules, Zeus, estaba también Poseidón, estaba la Gorgona, Medusa, estaba chulísima. Hombre, la verdad es que sí, todas las culturas del mundo antiguo, el 90 y muchos por ciento, pues todas tenían, pues bueno, esos dioses, ¿no? Esas mitologías donde aparecían dioses, ¿no? Evidentemente esto también ha calado mucho en nuestra cultura y, bueno, pues literatura, cine, arte, muchos pintores se han basado en los dioses de la antigua Grecia y esto pues ha quedado, fíjate que ha pasado ya unos cuantos miles de años, ¿no? Pero todo esto ha dejado reminiscencias en nuestra cultura, ¿no? Yo os quería hablar de la arquitectura clásica, que es la más conocida en todo el mundo. De hecho, desde el arte ecléptico hasta los romanos se basaron en su sistema y tipo de construcción. Exportaron muchísimo su tipo de edificación, tanto en templos como en edificios civiles, muy importante, por, pues bueno, pues por su elegancia, por la fácil construcción. De hecho, yo podría decir que influenciaron o se exportaron también el tipo de, no el arte que utilizaban, sino exportaron lo que era la forma de construir. La forma de construir era una forma práctica. eh, bueno, evidentemente la piedra pues es complicado, incluso hoy en día, aunque hoy día tenemos herramientas que facilitan esta labor, pero podemos decir que exportaron esa manera de ir construyendo cualquier tipo de edificio. La arquitectura clásica, son varios tipos de arquitectura clásica dentro de la arquitectura griega y, oye, esto ha perdurado hasta hoy en día. Puedes, en Roma, ¿no? Puedes ver incluso edificios modernos basados en Roma y en Grecia, en España, basados en Roma o en Grecia. Es decir, el Congreso, ¿no? En España, pues esa fachada es, pues bueno, todo lo que sería pues lo más parecido a una edificación griega. La arquitectura clásica, eso es lo que se basaron en el Renacimiento. En la época del Renacimiento se basaron en la arquitectura clásica de los griegos. Por ejemplo, el Partenón en Atenas, que está dedicado a la diosa Atenea, de hecho, pues bueno, Atenas, Atenea, es el mayor de los ejemplos, es el más destacado de, podríamos decir que sí, de la arquitectura griega clásica, ¿eh? Con columnas dóricas y frisos decorativos. Bueno, habían
más el jónico, bueno, había más corintio, más arquitectura dentro de lo que viene siendo esa arquitectura clásica. Pero bueno, yo creo que aquí es un poco dar mucha explicación y solo son curiosidades. Pero oye, lo que conocemos como el teatro, que luego ha derivado en el cine, el teatro pues ya era algo que se hacía en la antigua Grecia, ¿verdad, Alba? Sí, y también en Roma, la verdad es que fueron unas civilizaciones a las que a la gente les encantaba este tipo de espectáculos y bueno, pues en Grecia el teatro tenía un papel bastante importante en la vida cultural, en el día a día y por ejemplo estarían las tragedias, las comedias griegas que fueron escritas por dramaturgos como por ejemplo Esquilo, por Aristófanes, por Sófocles y bueno, pues hacían una diversidad de temas, habían algunos temas pues que eran como un poco más serios, más profundos, luego hacían temas más divertidos, habían grandes festivales como por ejemplo las Dionisias y la verdad es que a la gente de la antigua Grecia, tanto como la gente de la antigua Roma, les encantaba acudir a este tipo de espectáculos y era pues bueno, la forma que tenían estas personas en la antigüedad de divertirse y de pasar el tiempo. Hoy en día, por ejemplo, ¿qué es lo que hace mucha gente? Pues le gusta ver el fútbol, con eso se entretiene, o carreras de la Fórmula 1, este tipo de cosas. Pues bueno, en la antigüedad se entretenían sobre todo con los teatros y bueno, pues en Roma también con las peleas de gladiadores, con las batallas navales que hacían también en el Coliseo, este tipo de cosas. La medicina y la ciencia, muy importante. La medicina y la ciencia, os puedo decir que así como Egipto tenía su medicina y su ciencia, pero era una cultura más basada en su propia creencia, religión, sus supersticiones, y era pues una cultura más, podemos decirlo así, más teológica, más religiosa, ¿no? Los griegos no eran exactamente así. Los griegos era una cultura mucho más científica. Y de esto, pues bueno, tenemos pues desde médicos que pusieron en práctica, pues por ejemplo, el método empírico, ¿no? Como Aristarco, Aristarco de Samos, ¿no? Que este fue una de las teorías heliocéntricas sobre el sistema solar. Hipócrates, el padre de la medicina, ¿no? Que desarrolló un enfoque racional y empírico. Los griegos tenían esa sana costumbre de racionalizar y cuantificar y encasillar cada cosa, hacer investigación, muy importante. Se conoce que los griegos son los padres de la medicina y la ciencia. Bueno, podemos compartir también ciertas cosas con los egipcios, con los sumerios, pero los que exportaron, que además yo creo que los griegos eran muy buenos publicitadores de sus cosas, ¿no? Quizá el teorema de Pitágoras, pues no era de Pitágoras, era de los egipcios, pero fue él quien lo exportó al mundo, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a esto, la medicina y la ciencia, a día de hoy tenemos todavía reminiscencias muy importantes de la antigua Grecia. Educación, la educación y la cultura. Alba, ¿qué me cuentas de la educación y la cultura? Bueno, pues la verdad es que enseñaban una gran variedad de materias, por supuesto las matemáticas, la música, también la gimnasia y, por ejemplo, en las academias y en los gimnasios, pues eran unos centros muy importantes para el aprendizaje y la cultura, donde allí se reunían tanto filósofos como atletas, poetas y bueno, pues allí aprendían, compartían ideas, discutían y eran unos lugares en los que la verdad es que se aprendía muchísimo, eran unos lugares de cultura importante. Ujú. Una de las curiosidades y que resaltan también la historia, ¿no? Son las guerras médicas, ¿no? Las guerras médicas enfrentaron a las ciudades-estado griegas, que eran las dos partes, era Esparta y Atenas. Y fue contra el poderoso imperio persa, es decir, las, es algo muy extenso, las guerras médicas. Y además, yo os recomiendo que leáis sobre este tema porque a veces tu enemigo
se vuelve tu amigo para ir en contra de otro. Es decir, la frase famosa de el enemigo de mi amigo, bueno, esa frase famosa que ahora no me acuerdo cómo se dice, que queda muy bien cuando uno se acuerda. Pues bueno, las guerras médicas ocurrió en el siglo V antes de Cristo. Esto fue para expulsar a los persas de tierras griegas. Ahí ocurrieron batallas como la famosa batalla de Salamina. La batalla de Salamina que os invito a que leáis sobre la batalla de Salamina, porque a día de hoy, en cuanto a lo que son ese tipo de contiendas militares, a día de hoy se siguen estudiando en diferentes academias militares la batalla de Salamina. También está la batalla de Maratón y Platea. Y yo creo que esto ha ido trascendiendo y vuelvo a repetir, en muchas academias militares se estudian y se llegan pues, a desarrollar las guerras de hoy, las batallas de hoy, basándose en batallas del mundo antiguo. Tú fíjate qué cosa más curiosa, Alba, de hace Sí, sí. pues miles de años, 2500 años o por ahí, que ocurrió todo esto. Sí, 2500 años. Y todavía se sigue rememorando y estudiando, viendo las posiciones del enemigo, las posiciones de los aliados. Aunque bueno, las guerras médicas, pues bueno, lo que estaba diciendo, Atenas y Esparta no eran muy amigos, perdón, no eran muy amigos, pero oye, el enemigo, pues era un enemigo común. Y aquí, pues bueno, hay mucho, se ha escrito mucho sobre las guerras médicas. Yo os invito a que veáis o leáis algún libro sobre las guerras médicas. Pues Alba, han dejado un gran legado, ¿no? El legado más duradero del mundo occidental, porque los egipcios no son del mundo occidental. Claro, sí, desde la política, o sea, las bases de la política, también la filosofía, la literatura, el arte. A ver, estamos muy influenciados por la cultura griega, como tú has dicho al principio del vídeo, en el mundo occidental. Sí. Con lo cual podríamos decir que Grecia ha influido mucho en nuestro mundo, Grecia ha influido en nuestra cultura y Grecia ha influido en nuestro día a día. Desde el nombre de pues bueno, temas matemáticos, ¿no? El triángulo, el cuadrado, el pentágono, ¿no? Pues bueno, todos estos son nombres que provienen de la antigua Grecia y muchas cosas más. Han dejado palabras dentro de nuestros propios idiomas. Incluso tuvo incursiones o palabras que se cogieron del griego al latín y que luego esto ha ido proliferando a las lenguas romances, que son las lenguas que hablamos en esta parte de Europa y la que tú me estás entendiendo. Pues oye, Alba, llevamos un buen rato y yo creo que, bueno, estoy demasiadas curiosidades, demasiadas explicaciones, pero bueno, te invito a otro programa para tener más curiosidades y más explicaciones. Muchas Vale, gracias. muchas gracias, cuando quieras. Y a vosotros, pues bueno, daros las gracias. Espero que os haya gustado todas estas curiosidades del mundo antiguo, que solo son curiosidades. Y si quieres ampliar tu conocimiento, siempre puedes buscar temas relacionados con todo esto. Chicos, nos vemos. Hasta la próxima.